Nunca te enseñaron a escuchar las preguntas, te enseñaron a memorizar las respuestas. Y en ese simple y devastador intercambio, la operación psicológica más sofisticada de la historia quedó enterrada bajo una montaña de doctrina. Este no es un video sobre escrituras, es sobre el uso de la indagación como arma y sobre cómo el hombre que crees conocer usaba una pregunta no para recabar información, sino para realizar cirugía psíquica. Piensa en la imagen que tienes. Es una de pronunciamientos, de respuestas desde lo alto, de verdades entregadas completas. El sermón de la montaña, las parábolas, las declaraciones de yo soy. La institución construyó un monumento a la oración declarativa, pero si abres el texto y realmente miras, emerge un patrón diferente, tan consistente que no puede ser un accidente. Antes de cualquier transformación, antes de cualquier sanación, antes de cualquier revelación, hay una pregunta precisa, desestabilizadora, perfectamente dirigida. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quieres ser sanado? ¿Qué quieres que haga por ti? Tratamos estas frases como florituras literarias, como sugerencias suaves. Estamos equivocados. Eran intervenciones deliberadas y calibradas en el sistema operativo humano. Aquí es donde todo cambia, porque una declaración puede ser aceptada o rechazada. Una doctrina puede ser debatida, pero una pregunta real, una que aterriza en el espacio silencioso entre tus pensamientos, no puede ser rechazada, solo puede ser respondida. Y en el acto de responder, te ves forzado a revelar la arquitectura de tu propia prisión. Tus creencias, tus miedos, tus autoengaños deben salir a la luz e identificarse. Esta era la estrategia. Él no buscaba datos, estaba iniciando un proceso, y el proceso era el punto. La institución necesitaba seguidores que consumieran respuestas. El técnico necesitaba individuos que pudieran generar las suyas propias. Ahora siente la distancia entre esos dos proyectos. Uno crea dependencia, el otro crea autonomía. Uno construye una iglesia, el otro construye una conciencia. Y tú has estado viviendo en el eco del primero, mientras que el plano para el segundo ha estado a la vista, disfrazado de diálogo religioso. Esta es la verdadera razón de las preguntas. Nunca fueron sobre él. Siempre fueron únicamente sobre ti. Eran herramientas para exponer la narrativa oculta que te cuentas a ti mismo, la historia tan familiar que la confundes con la realidad. Él no vino a darte una mejor historia, vino a mostrarte que tú eres el autor y que has estado escribiendo con cadenas. Recuerda lo que dije al principio, que esto fue construido a propósito. Esto es exactamente a lo que me refería. La transformación de una tecnología psicológica dinámica e interactiva en un conjunto estático de respuestas para creer no es un accidente de la historia. Es la condición previa necesaria para el control. Una pregunta es algo salvaje. Abre. Una respuesta es algo doméstico. Cierra. ¿Cuál es más fácil de manejar? ¿Cuál es más fácil de vender? Conservaron el contenido de las respuestas, la teología, las reglas, pero le quitaron el método, el motor catalítico de la pregunta misma. Te dieron el pez y escondieron la caña. Te dieron el mapa y rompieron la brújula, y te dejaron con un destino pero sin capacidad para navegar. Destruyamos una cosa, ahora mismo, la idea de que estas eran preguntas socráticas, meras herramientas de enseñanza para llevar a un estudiante a una conclusión predeterminada. Eso sigue siendo demasiado seguro, demasiado académico. Sócrates quería exponer la ignorancia. Esto era diferente, esto era quirúrgico. Mira el escenario. Nunca es en un aula tranquila. Es en el momento de máxima crisis, de punto de quiebre. El joven rico, aferrado a su identidad. La mujer sorprendida en adulterio, congelada en la vergüenza pública. Los discípulos discutiendo sobre quién es el más grande. La pregunta llega no como una sonda filosófica, sino como un bisturí psicológico. Aísla la herida central. No es ¿qué piensas sobre la moralidad? Es mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? La pregunta fuerza un cambio perceptual del juicio externo al estado interno. Transfiere el lugar de la autoridad, y esa transferencia es todo el mecanismo del despertar. Si lo que estás escuchando ahora está haciendo que algo haga clic, si la imagen de un hombre lanzando diagnósticos psicológicos en lugar de entregar tablas de piedra está agrietando un lente a través del cual has mirado toda tu vida,
entonces necesitas quedarte aquí. Este canal está construido sobre esa fractura exacta. Cada video va una capa más profundo en el sistema operativo, y la siguiente capa siempre cambia más que la anterior. Esto no se trata de creencias alternativas, se trata de la recuperación de un método tan potente que fue deliberadamente escondido a plena vista. Así que vayamos al núcleo viral. Desarmemos las preguntas más famosas, no como versículos, sino como estudios de caso documentados en reestructuración cognitiva. Empezamos con la más peligrosa, la pregunta que construyó y destruyó imperios. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La interpretación religiosa estándar es el mito de la confesión, es una prueba. Jesús está verificando la teología de los discípulos, viendo si han pasado de Juan el Bautista o Elías a la respuesta doctrinal correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro da la respuesta correcta. Es llamado la roca. La Iglesia se funda en esta corrección doctrinal. Este es el mito. Reduce un evento psicológico sísmico a un juego de trivia teológica. Convierte la pregunta en una contraseña. Ahora, el texto original. El escenario es crítico. Primero pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos reportan los rumores, el ruido externo. Juan, Elías, un profeta. Él escucha el coro de opiniones heredadas. Luego se voltea. El griego aquí es intenso, personal. No es un general. ¿Y ustedes? Él cambia el foco. Pero ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El énfasis está en el ustedes. El plural se vuelve singular. La multitud desaparece. Es un túnel entre dos conciencias. La intención psicológica no es obtener un título, es forzar un acto de percepción original. Está separando quirúrgicamente a Pedro de la narrativa ambiental. Está forzando la conciencia de Pedro a salir del trance del consenso, la gente dice, y a entrar en el espacio vulnerable y responsable de su propia experiencia directa. ¿Quién dicen ustedes? No tus maestros, no tu tradición, no tu tribu, ustedes, el centro autónomo de tu propia percepción, que ves antes de las etiquetas, antes de las doctrinas, antes de las interpretaciones seguras. La pregunta es un espejo, no pide información sobre él, exige que Pedro declare el estado de su propio ver. Confirmación moderna. El neurocientífico Iain McGilchrist, en El Maestro y su emisario, describe los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo es el reino de lo abstracto, lo categorizado, lo ya conocido. Maneja etiquetas, herramientas, utilidad. Mesías es una etiqueta del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el reino de lo novedoso, lo presente, lo encarnado, lo único. Se ocupa del individuo vivo frente a ti, en toda su presencia no categorizable. La primera pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente?, involucra la biblioteca de categorías del hemisferio izquierdo. Su segundo y devastador giro, ¿pero ustedes?, es una llamada directa y sorpresiva al hemisferio derecho. Es un comando neurológico. Sal del mapa y entra en el territorio. Encuentra esto directamente, ahora. La conexión con tu vida en este momento es absoluta. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde el la gente dice? ¿O desde el yo digo? Tus opiniones, tu postura política, tu autoimagen, tu carrera. ¿Cuánto de eso es un consenso reportado, una realidad de segunda mano? La pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo?, es la plantilla para cada momento en que externalizas tu percepción. Es el jefe al que temes contradecir, la tendencia en redes sociales que adoptas en silencio, el camino de vida que sigues porque es lo que se espera. La pregunta es una invitación violenta a la autoría. La respuesta de Pedro, cualquiera que haya sido, fue secundaria. El evento primario fue el cambio aterrador y emocionante de ser un consumidor de la realidad a ser su fuente. Eso no es teología, eso es psicología. Ahora para. Escalemos, porque la siguiente pregunta es aún más íntima y revela el verdadero objetivo de la estrategia. Tu deseo mismo. La pregunta al hombre ciego, Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? La interpretación religiosa estándar es absurdamente literal. Se ve como una simple, casi ingenua, solicitud de información. El hombre es ciego, gritando por misericordia. Obviamente, quiere ver. Jesús solo está siendo cortés, dándole la oportunidad de expresar su petición.
Se convierte en una lección sobre perseverancia en la oración, sobre pedir específicamente. Este es el mito. Convierte una carga de profundidad en una cortesía. Mira el texto original. Bartimeo está gritando, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Está usando un título, una etiqueta mesiánica. Está operando desde el marco del «la gente dice». Jesús se detiene, lo hace llamar, y pregunta en griego, «¿Ti soi teleis poieso?» ¿Qué quieres que haga? La palabra «deleis» viene de «telo», querer, desear, intentar. No se trata de un deseo superficial, se trata del querer central, impulsor. La pregunta intercepta la solicitud enlatada y basada en etiquetas, misericordia, y perfora hasta la volición fundamental del individuo. La intención psicológica es exponer y activar el deseo auténtico. El hombre se escondía detrás de un grito ritual. La pregunta lo fuerza a nombrar con sus propias palabras su propio deseo más profundo. Lo hace apropiarse de su anhelo. Transfiere la agencia de una súplica vaga por salvación externa. Ten misericordia a un comando específico y personal. Quiero ver. La sanación no ocurre con el grito, ocurre en el espacio entre la pregunta y la respuesta. En el momento en que se conecta con y expresa su verdadera voluntad, el mecanismo se activa. Su fe no estaba en el título Hijo de David. Su fe se puso en acción por el acto valiente de declarar su propio deseo contra el silencio de su propia historia. Confirmación moderna. El trabajo del neurólogo Antonio Damasio sobre la conciencia y la emoción muestra que nuestro sentido del yo se construye a partir de un flujo continuo de datos interoceptivos, sentimientos del cuerpo. Un componente central son nuestros deseos, nuestras voluntades. Cuando estos son vagos, externalizados o prestados, estamos disociados, somos pasivos. Nombrar un deseo específico con claridad es un acto integrador. Alinea emoción, intención y palabra. Crea un yo coherente en ese momento. La pregunta de Jesús es una intervención terapéutica que fuerza esa integración. Nombra tu querer con precisión ahora. El acto de nombrar es el primer paso de la materialización. Tú has sentido esto. Has mascullado «solo quiero ser feliz» o «necesito un descanso» o «ojalá las cosas fueran diferentes». Vago, indefenso, pasivo. Ahora imagina una fuerza, interna o externa, deteniéndote y preguntándote, sin sentimentalismo alguno, ¿qué quieres? No lo que deberías querer, no lo que estaría bien. ¿Qué es lo que en tu núcleo quieres que suceda? El terror de esa pregunta es el terror de la responsabilidad. Es más fácil ser un mendigo ciego pidiendo misericordia que un hombre declarando, yo quiero ver. Porque si lo quieres y no sucede, el fracaso es tuyo. La pregunta descubre tu farol. Te pide que apuestes tu identidad a tu deseo. Esa es la estrategia, moverte del deseo pasivo a la voluntad activa. Y aquí es donde se pone peligroso, porque la siguiente pregunta apunta no solo a tu percepción o tu deseo, sino a tu propia identidad como víctima. La pregunta al hombre paralítico junto al estanque de Betesda. El hombre ha sido inválido por 38 años. Jesús se le acerca. Sabe que ha estado allí mucho tiempo. La interpretación religiosa estándar es una simple prueba de fe. ¿Quieres ser sano? Pero ese es el mito. Se convierte en una indagación gentil, casi paternalista. Eso no es lo que está sucediendo. Fíjate en el griego. La pregunta es, ¿Telois higis genestai? ¿Quieres llegar a estar completo? La palabra higis no significa solo no estar enfermo. Significa sano, íntegro, completo, intacto. Es lo opuesto a fragmentado. Y genestai es llegar a ser, un verbo de transformación fundamental. La pregunta no es, ¿desearías no estar paralizado? Es, ¿quieres la transformación hacia un estado de integridad fundamental? Esto es una confrontación con un estado psicológico mucho más profundo que una dolencia física, la identidad de la víctima. La respuesta del hombre es una obra maestra de evasión. Señor, dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y mientras yo voy, otro baja antes que yo. No responde la pregunta. Explica por qué su deseo ha sido frustrado. Narra el sistema de su impotencia. Se define completamente por el mecanismo de su fracaso. Su identidad está tejida con la historia del nadie
y del otro. No es un hombre que quiera estar completo, es un hombre definido por la ausencia de ayuda y la presencia de competidores. La respuesta de Jesús es brutal en su simplicidad. Se salta toda la historia. Egeire, Aaron ton cravaton soukai peripatei. Levántate, toma tu camilla, tu cravatos, tu lecho, el símbolo mismo de tu invalidez y dependencia, y anda. La intención psicológica es destrozar la identidad narrativa. La sanación es casi secundaria. La orden principal es realizar las acciones de una persona completa antes de que llegue la sensación de plenitud. Levántate es una orden a la voluntad. Toma tu camilla es una orden para integrar el símbolo de tu quebranto, para cargarlo, no para que te defina. Anda es una orden para actuar una nueva realidad. Al hombre no se le pide que crea en una doctrina, se le ordena ejecutar una secuencia que rompe su autoconcepto. Debe actuar como si estuviera completo, y en la acción, la plenitud se manifiesta. Esto no es magia. Es terapia cognitivo-conductual del orden más profundo. Cambias el sentimiento, cambiando primero el comportamiento. Interrumpes el bucle de no puedo porque, ejecutando la acción de yo soy. Confirmación moderna. El trabajo de psicólogos como Stephen Hayes sobre la terapia de aceptación y compromiso gira en torno a este mismo punto crucial, la defusión de la historia. El hombre paralítico está fusionado con su narrativa de impotencia. Él es su historia. La orden, levántate, toma, anda, es una defusión forzada. Separa al hombre del contenido de su mente, lo convierte en un actor sobre su historia, no en la historia misma. La camilla no es su identidad, es un objeto que puede cargar. Esta es la tecnología de la disrupción de la identidad. Tú has hecho esto. Has ensayado las razones por las que no puedes cambiar, por las que no puedes irte, por las que no puedes empezar. Tienes una lista tan larga como los 38 años. No tengo a nadie que me ayude. Otro siempre llega primero. Tu camilla es tu historia de limitación. Y la orden, cuando la escuchas desde algún lugar profundo, es la misma. Levántate. Toma la misma historia de tu limitación. Cárgala. No te acuestes en ella. Y anda. Anda hacia las acciones de la persona en la que quieres convertirte antes de sentirte como esa persona. El terror está en la indiferencia de la orden ante tus razones. No debate tu historia. Te ordena que te pongas de pie dentro de ella. Ahora para. Tenemos 2 preguntas. Una expone el deseo prestado. La otra destroza la identidad de víctima. Pero la tercera pregunta es la llave maestra. Apunta al mecanismo central del sufrimiento humano, la mente dividida, el encuentro con el joven rico. El hombre corre, se arrodilla y pregunta, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» La interpretación estándar es una lección sobre la riqueza y el apego. Esa es la superficie, ese es el mito. Mira más hondo. La pregunta del hombre es sobre hacer, es sobre adquirir un premio, la vida eterna, mediante una transacción. Opera desde una mentalidad de escasez y logro. Ve el reino como una herencia que se gana. La respuesta inicial de Jesús parece corregir la adulación. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Esto a menudo se moraliza. No lo es. Es un rayo láser, dirigido al marco mental del hombre. El hombre usó bueno como lubricante social, un título. Jesús le devuelve la palabra, uniéndola solo a Dios. En un instante está reencuadrando la conversación de la etiqueta social y la ética transaccional a la realidad absoluta y divina. Está diciendo, estás usando palabras pequeñas para una realidad cósmica. Reiniciemos la escala. Luego enumera mandamientos. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tus padres. El hombre dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí llega el momento crucial. El texto dice, Jesús, mirándolo, lo amó. Esto es crítico. El amor no es una aprobación sentimental, es la visión clara y compasiva de un hombre atrapado en una prisión perfecta. El hombre ha seguido las reglas externas a la perfección, tiene éxito moral, y está completamente confinado por ese éxito. Su identidad es el guardador de la ley, es el fariseo definitivo, y ni siquiera lo sabe. Luego viene la pregunta, la que agrieta toda la estructura. Una cosa te falta, ve,
Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Esto no es un mandamiento universal sobre la pobreza. Es una prescripción precisa, quirúrgica, para el bloqueo psicológico específico de este hombre. La riqueza del hombre no es el problema. Su apego a ella como base de su identidad y seguridad es el problema. Es lo que le permite mantener la ilusión del yo separado, exitoso, autónomo. La orden de vender todo es una orden para desmantelar el pilar central de su estructura egoica. La intención psicológica es forzar una crisis de identidad. El hombre se enfrenta a una elección entre su yo construido, el gobernante rico, moral, exitoso, y el yo desconocido que solo existe en el seguimiento. Sígueme es una invitación a un estado del ser donde la identidad no se deriva de posesiones, moralidad o estatus social, sino de un movimiento relacional. El hombre no puede hacer ambas cosas, no puede mantener la estructura y entrar en el flujo. Debe elegir. Sabemos lo que elige. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. La palabra griega para triste es laipeomai, una aflicción que lleva el peso de una pérdida profunda y personal. No se enojó, no discutió, se afligió, porque en algún nivel vio la verdad, vio la puerta de la prisión abierta y se dio cuenta de que amaba su celda. Sus posesiones no eran solo cosas, eran los muros de su yo. Esta es la llave maestra. La pregunta siempre es, ¿cuál es la única cosa que usas para mantener la ilusión de un yo separado, seguro y exitoso? ¿Cuál es tu riqueza? No siempre es dinero. Puede ser tu intelecto, tu superioridad moral, tu historia de víctima, tus relaciones, tu ideología. Es aquello que no puedes imaginar soltar, porque crees que eres tú. La orden es venderlo, regalarlo, renunciar a la identidad que sostiene, y luego, solo entonces, seguir. Moverse hacia un estado del ser donde no te defines por lo que tienes, sino por la dirección en la que caminas. Confirmación moderna. La obra de Carl Jung sobre la individuación y la sombra trata precisamente de esto. La persona, el yo social adaptado y exitoso, debe ser desmantelada para que emerja el verdadero yo. La persona del joven rico era impecable. La orden de Jesús fue una invitación a la muerte del ego. La tristeza fue el duelo de la persona enfrentando su propia disolución. De manera similar, la investigación sobre la claridad del autoconcepto muestra que un autoconcepto rígido y muy definido es a menudo una barrera para el crecimiento y la resiliencia. La orden de vender todo es una reducción forzada de ese autoconcepto rígido a cero, creando el espacio para un yo basado en el proceso, no en la posesión. Tú eres este hombre. Tienes tu cosa. La cosa a la que señalas y dices, por esto estoy seguro, por esto soy bueno, por esto importo. Tu riqueza. Y sientes la pregunta desde algún lugar profundo. ¿Y si lo sueltas? No porque sea malo, sino porque está en el camino para ver lo que realmente eres. La tristeza que sientes ante ese pensamiento es la misma tristeza. Es el duelo de una ilusión amada. La tecnología es la confrontación, no te exige que lo abandones. Presenta la elección con absoluta claridad, la cosa o el camino, el yo construido o el que está emergiendo. Eso no es teología, es psicología. Si algo acaba de cambiar en ti, si estás empezando a ver la distancia entre el hombre y el mito por primera vez, ya sabes qué escribir abajo. Deja, estoy despierto y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Porque esto está llegando simultáneamente ahora mismo en Ciudad de México y Buenos Aires, en Bogotá y Lima, en Santiago y Madrid, en Miami y Los Ángeles. Y quiero ver exactamente dónde está ocurriendo este despertar. Ahora tenemos las 3 preguntas, pero no son técnicas aisladas. Son una progresión, una escalada deliberada de intervención psicológica. La primera pregunta a Bartimeo apunta a la percepción y el deseo. ¿Qué quieres? Se trata de pasar de pasivo a activo. La segunda pregunta al hombre paralítico apunta a la identidad y la historia. ¿Quieres llegar a estar completo? Se trata de pasar de víctima a actor. La tercera confrontación con el joven rico apunta a la estructura central del ego. ¿Cuál es la única cosa? Se trata de pasar de la posesión al camino. Esto es un sistema, una tecnología de transformación humana.
te encuentra exactamente donde estás. ¿Estás operando con deseos prestados, repitiendo lo que se supone que debes querer? Primera pregunta. ¿Estás atrapado en una historia de impotencia definido por lo que te falta? Segunda pregunta. ¿Estás encarcelado en un castillo de tu propio éxito, tu identidad construida sobre lo que tienes y lo que has logrado? Tercera confrontación. Y aquí es donde volvemos el espejo directamente hacia ti, no como una curiosidad histórica, no como una lección religiosa, como una realidad operativa presente en tu propia mente. ¿Alguna vez has estado en una conversación o incluso solo en tus pensamientos y te has escuchado dar la explicación perfecta, razonable, justificada de por qué estás estancado? ¿Has narrado tu propia parálisis? No puedo porque el mercado está mal. No puedo porque mi pareja no quiere. No puedo porque no tengo el título, el tiempo, el dinero, el apoyo. Esa es la voz del hombre junto al estanque. Eso no es circunstancia. Esa es una posición psicológica, una identidad elegida de justificación, operando en ti, ahora mismo. Y empeora, porque a menudo vestimos esa voz con el lenguaje de la sabiduría. Lo llamamos ser realistas, lo llamamos aceptar nuestras limitaciones, lo llamamos madurez. Pero mira el mecanismo, es una historia que te protege del terror de tu propia agencia. Es una historia que te mantiene seguro, pequeño y exactamente donde estás. La pregunta, ¿quieres llegar a estar completo? No es una invitación. Es un ataque quirúrgico a esa historia. Obliga a una elección binaria. ¿Prefieres la comodidad de tu sufrimiento justificado o la aterradora responsabilidad de tu propia integridad? Esa es la confrontación, y no solo tú. ¿Cuántas personas en tu familia, en tu comunidad, han vivido toda la vida siguiendo una versión de este hombre que fue construida para mantenerlos dependientes? Ahora piensa en el tercer nivel, el joven rico. Este es el más peligroso, porque se parece al éxito. Se siente como la llegada. ¿Alguna vez has alcanzado una meta, conseguido un estatus, construido una vida que se ve perfecta desde afuera y luego sentiste una desesperación hueca y silenciosa en el centro de todo? Una sensación de que ahora eres el curador de un museo de tus propios logros, pero ya no estás vivo dentro de él. Esa es la voz del joven rico. Su identidad era su obediencia, su hoja de calificaciones morales, sus posesiones. No era un mal hombre, era un hombre perfecto. Según todas las métricas de su mundo, él había ganado, y esa era la prisión. Jesús no le ofrece un mejor consejo moral. No le dice que ore más, que dé un poco más a la caridad. Apunta a los cimientos del ser de ese hombre. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. La palabra griega para seguir, aquí, es akoloutei. No significa caminar detrás de mí. Significa unirse a mi camino, entrar en mi manera de ser. La exigencia no es pobreza por la pobreza. Es la disolución de la estructura del ego construida sobre el tener. La tristeza del hombre no es por perder cosas. Es el estertor de una identidad que no puede imaginarse existiendo sin sus apoyos. Le están pidiendo que muera psicológicamente para poder nacer. Y aquí está la confirmación moderna. Mira el trabajo de Carl Jung sobre el proceso de individuación. La etapa central y dolorosa es la nigredo, el ennegrecimiento. Es la disolución necesaria de la persona, el yo adaptado, exitoso, aceptable, que presentas al mundo. Esa persona son tus riquezas, tus títulos, tu reputación, tu imagen cuidadosamente gestionada. Para avanzar hacia la plenitud, esa persona debe resquebrajarse. Debe ser vista como inadecuada, como una cáscara. El joven rico estaba en el umbral de su nigredo y dio la vuelta. Eligió la cáscara dorada sobre la realidad incierta y sin camino del verdadero ser. Eligió la posesión sobre el camino. Eso no es un fracaso moral. Es uno psicológico. Ahora, mira tu propia vida. ¿Dónde está tu riqueza? Puede que no sea dinero. Es lo que sea que uses para apuntalar tu sentido del yo, tu superioridad intelectual, tu papel de mártir, de ayudante, del que tiene todo bajo control, tu identidad política, tu logro espiritual, tu historia de haber sido herido. Cualquier cosa que aferras y dices, esto soy yo, sin esto, ¿quién soy? Esa es tu posesión. Esa es la cosa que se te pide soltar.
no necesariamente en acción literal, sino en lealtad psicológica. La pregunta, ¿qué es lo único que te falta?, es un láser que apunta a esa lealtad. Y aquí es donde se pone peligroso, porque hemos construido culturas enteras, industrias completas de autoayuda que te enseñan a adquirir más riquezas, a optimizar tu persona, a ser un mejor joven rico. Lo llamamos ascender de nivel, lo llamamos construir tu marca, lo llamamos manifestar tu mejor vida. Es el mismo mecanismo, solo con nuevo lenguaje. Es la antítesis del camino, es construir una mejor prisión. La tecnología de Jesús hace lo contrario. Es una tecnología de disolución estratégica. No se trata de añadir más cosas a tu yo, se trata de despojar los falsos yoes, hasta que lo que queda es el núcleo auténtico e irreducible, lo que él llamó la perla de gran precio. El proceso se siente como pérdida, se siente como pobreza, se siente como muerte. Porque lo es. Recuerda lo que dije al principio, que esto fue construido a propósito. Esto es exactamente a lo que me refería. Una institución no puede sobrevivir si sus adherentes están experimentando este tipo de disolución radical, interna, que cambia la autoridad. Necesita adherentes, necesita jóvenes ricos que financien el edificio, necesita hombres paralíticos que esperen un ángel, necesita mendigos ciegos que se queden en su lugar asignado. Necesita personas que busquen una fuente externa para un milagro, en lugar de darse cuenta de que el milagro es la activación de su propia voluntad enterrada. Así que el sistema fue simplificado, moralizado, convertido en una transacción. Sé bueno, recibe recompensa. Cree esto, salva tu alma. La aterradora y liberadora cirugía psicológica fue reemplazada por una lista de verificación. El camino fue reemplazado por un destino, pero la tecnología sigue ahí, codificada en el texto, esperando. Si lo que estás escuchando ahora no es solo una idea, sino una sensación, una grieta que se abre, un terror y un reconocimiento simultáneos, entonces ya estás en el camino. Estás sintiendo el mecanismo de la tecnología trabajando en ti. Este canal existe para mapear ese territorio. Cada video va a una capa más profunda en este sistema operativo, y la siguiente capa siempre cambia más que la anterior. Ahora llegamos a la síntesis. El replanteamiento final. Comenzamos con un hombre realizando actos imposibles. Vimos el mito. Luego vimos el método. Desciframos las preguntas. Vimos que no eran aleatorias. Eran una intervención precisa y escalonada dirigida a las tres capas principales de la prisión humana. El deseo prestado,